Buenos días con todos. Dios les guarde, Dios les proteja, Dios los cuide y gracias a Dios por este nuevo método que estamos usando para comunicarnos. Ahí estamos viendo, ustedes me ven, pero yo también los estoy viendo por la pantalla. Ahí veo algunos que normalmente llegan tarde a la iglesia, están ya llegando temprano. Hay un par ahí que están en pijama, hay dos o tres que ni siquiera se han peinado, pero bueno, estamos acá reunidos en esta iglesia virtual. Dios les bendiga muchísimo y anhelo realmente, los extraño. Y quería plantearles algo. Si alguno de ustedes se anima y quiere hacer un video con un saludo, si quiere saludar a la iglesia, entonces haga el video con su náter, hace el video con su náter y luego me lo manda por el WhatsApp y yo lo pongo la próxima semana durante los saludos, durante los anuncios. Quizás pueden mandar algún saludo para la iglesia y nosotros estaremos contentos de verles. En realidad los extraño, me gustaría estar con ustedes siempre cada domingo que estamos en la iglesia. Tenemos un tiempo de amistad, un tiempo de confraternidad y la pasamos bien, realmente la pasamos bien. Aparte de la alabanza y aparte de cantar, nosotros queremos en nuestra iglesia desarrollar los vínculos de amistad. A veces las personas se alejan del Señor y nosotros lo que queremos es que la amistad perdure. Si la persona está en la iglesia o no está en la iglesia, que la amistad perdure, que sigamos siendo y cultivando una amistad entre nosotros. Por eso que Dios les bendiga. Lo que he dicho anteriormente sobre que estoy mirándolos, eso no es cierto, no tengo cámara para poder verles, pero ahora vamos a tener el tiempo de acercarnos a la palabra. Así que preparen su lápiz, su cuaderno, su Biblia a la mano y vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este tiempo. Ahora guíanos en este estudio. Abre nuestro corazón. Bendice nuestras mentes para poder entender tu palabra. Revélate a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no estuvieron la semana pasada, empezamos hace un tiempo atrás una serie de temas sobre las bienaventuranzas. Les dije que había encontrado una bienaventuranza que habla acerca de la alabanza, de lo bienaventurado que soy cuando alabo a Dios. Y es cierto, hace tiempo atrás yo descubrí esto. Descubrí que había alabanza en mi vida, pero no la suficiente. Y la semana pasada estuvimos leyendo algunos textos bíblicos. Estuvimos leyendo, por ejemplo, el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O el Salmo 71:8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ahí fue cuando comprendí que a mi relación con Dios le faltaba alabanza. Decidí meter más alabanza en mi relación con el Señor. Decidí comenzar en las mañanas y en lugar de estar orando y pidiendo y intercediendo, decidí tener un tiempo solo para alabar a Dios. Me ayuda mucho el hecho de poder tener en internet tantas canciones cristianas con las cuales puedo alimentar, ayudar la alabanza en mi tiempo de oración. Al final, cuando ya casi he terminado, puede ser que le pida algunas cosas o que interceda por alguien, pero básicamente mi tiempo de alabanza creo que es la fuerza de mi relación en este momento con el Señor. Luego vimos por qué razones la alabanza es básica.
Pero luego, la semana pasada quedamos en estudiar el concepto de la alabanza. Y les dije que hay palabras que son fácilmente de traducir de un idioma a otro. Dijimos, por ejemplo, plátano es fácil traducir. Banane, en alemán. Es una palabra, es un concepto, es una fruta, uno la ve y dice, ah, esto es un plátano. Y una persona de habla alemana dice, ah, esto es una banane. Entonces ya lo entendemos. Pero hay otras palabras que son más complicadas. Hay palabras que llevan conceptos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú dijimos que en alemán dices Schadenfreude, ¿y qué significa esto? Expresa el sentimiento de gozo que se produce al observar el sufrimiento ajeno, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que un ladrón te roba la cartera y empieza a correr, y cuando está corriendo se tropieza, se cae, se golpea, se produce en ti Schadenfreude, sentimiento de gozo cuando el otro ha sufrido porque te robó y entonces te alegra que se haya golpeado. Pero ¿cómo traducimos eso al español? ¿Cómo? No hay manera. No existe esa palabra en el español. Podríamos utilizar palabras como venganza o qué bueno que le haya pasado, pero no existe una palabra exacta. Son palabras que son conceptos, ¿no? Por ejemplo, Heimweh en alemán. La traducción literal sería dolor de casa, pero no se refiere a eso, se refiere a que uno echa de menos su patria o echa de menos su familia. Todos los que vivimos en el extranjero tenemos este sentimiento en algún momento. Todos los que de una u otra forma vivimos lejos de la familia sentimos que nos falta. Y eso, por ejemplo, en alemán se dice Heimweh, pero no existe esa palabra en el español. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una palabra que no tiene una traducción exacta, sino que encierra un concepto? ¿Qué hacemos en ese caso? Fácil. Buscamos los usos y el contexto de la palabra para descubrir su verdadero significado. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, les dije la semana pasada que yo les hablo de una picuicha, vamos a decir, que en cierto idioma, vamos a decir en un idioma ya de los antepasados, en algún país extraño, ellos hablan de una picuicha. Entonces yo te digo, ¿qué es una picuicha? Y tú, no tengo ni idea qué es una picuicha. Entonces comenzamos a utilizar los conceptos como lo usan en su lenguaje normal. Es decir, cuál es el uso que le dan a esa palabra en sus lenguajes normales, ¿no? Entonces, decimos, ok, Pedro compró varias frutas, incluyendo una picuicha. Entonces, ajá, una picuicha es una fruta, ¿no? Ya sabemos que es una fruta. Me regalaron una pelota que parecía una picuicha. Ajá, es una fruta y es redonda. Muy bien. La picuicha tiene mucha vitamina C. Es un cítrico. Ya tenemos 3 datos. Es una fruta, es redonda, es un cítrico. Los árboles de picuicha están listos para ser cosechados. Ajá. Entonces sale de un árbol, ¿no? Es un fruto de un árbol. La picuicha tiene el mismo color que las mandarinas. Ah, caramba. Entonces ya tengo 5 datos. Fruta, redonda, cítrico, sale de los árboles y tiene el color de las mandarinas. Entonces inmediatamente mi cerebro dice, ah, una picuicha es una naranja. Correcto, hemos descubierto un concepto que no conocíamos, el concepto de la picuicha, pero para nosotros se llama naranja. ¿Ok? Esto es lo que hacemos cuando estudiamos algunas palabras hebreas, porque hay palabras hebreas que tienen diferentes traducciones. Y entonces nosotros no entendemos, es como un rompecabezas, y vamos armando los conceptos de acuerdo al uso que le iban dando. ¿Ok? Entonces la alabanza, hay que
hay que investigar cómo se usaba la alabanza, en qué contextos, en qué situaciones la palabra hebrea se traducía como alabanza, que significaba que la alabanza tenía una connotación especial en ciertas circunstancias. La gente dice, ¿de dónde se saca esto? Es fácil. Por ejemplo, hay materiales como este, ¿no? El léxico hebreo, arameo, español. Ahí ustedes pueden preguntar por una palabra, pueden leer, buscar una palabra, y entonces busqué la palabra alabanza, y miren, estos fueron los resultados. Fueron 9 conceptos diferentes. Es decir, 9 palabras hebreas han sido traducidas como alabanza. Y para nosotros entender la alabanza, vamos a tener que estudiar los 9 conceptos y vamos armando ese rompecabezas. Entonces, para nosotros la alabanza tiene 9 distintos aplicaciones que nos va a ilustrar a nuestro corazón qué es realmente alabar a Dios. Empecemos por la primera palabra, halal. Halal. Esta palabra significa hacer que otro brille y resplandezca, presumir de Dios, expresarse sin miedo, celebrar con entusiasmo. ¿De qué nos está hablando? Este concepto, miren esta palabra, dicen hacer que otro brille y resplandezca. ¿Dónde aparece esa palabra, por ejemplo? En Primera de Crónicas 23:5. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Crónicas 23:5. Primera de Crónicas 23:5. Dice así. Cuando David, el versículo 1 dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Estoy leyendo el versículo 1. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros, y escuchen este texto que es precioso, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Cuando David ya está viejo y le entrega a su hijo el trono, también hace algo más. Reserva 4,000 personas para alabar a Dios. Para alabar a Dios durante todo el día. 4,000 personas cuya única función eran alabar a Dios. Y el término que se traduce acá en Primera de Crónicas 23:5 es para hacer que Dios brille. ¿Entienden? Para hacer que Dios resplandezca. La palabra significa presumir de Dios. No hay cosa más maravillosa que escuchar a los padres, pero más que los padres, escuchar a los abuelos cuando hablan de sus nietos. Cuando un abuelo habla de sus nietos, los nietos son preciosos, son guapos, son inteligentes, son maravillosos. Los abuelos presumen de sus nietos porque hablan de sus, a veces ni siquiera es verdad, pero no importa. Los abuelos se gozan en presumir de sus nietos. Cuando uno presume de algo es porque se siente orgulloso, ¿no? ¿Se imaginan esta palabra? Halal. Hacer que Dios brille. Expresarse sin miedo, dice, ¿no? No tener temor de lo que la gente diga. Expresarse sin miedo de Dios. Celebrar con entusiasmo
el Dios en el que creemos. Eso es alabar. O sea, o sea que no solamente es cuestión de orar y alabar a Dios en la iglesia. Puedes alabar a Dios cuando estás hablando con otra gente. Puedes estar presumiendo del Dios que tienes. El otro día escuchaba un testimonio de alguien que decía, es decir, ustedes sufren tanto ahora con esta pandemia y yo tengo un Dios en el cual confío, en el cual creo. Entonces la primera palabra hebrea, halal, es una de las palabras que se traduce como alabanza. Así que si tú quieres alabar a Dios, piensa, cada vez que tú estás hablando con otra gente, presumes del Dios que tienes. Yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios maravilloso. Y no tienes miedo de expresarte. Y haces que Dios brille delante de los demás. En ese momento también estás alabando. Sin necesidad de estar cantando, también estás alabando. Qué maravilla, ¿no? El segundo concepto, la segunda palabra hebrea que se traduce como alabanza es la palabra uyedot, ¿no? Que significa cantos de acción de gracias, cantos que agradecen lo que Dios ha hecho por nosotros. Busquemos el texto en Nehemías capítulo 12, el versículo 8. Nehemías capítulo 12, versículo 8. No se vale usar Natel o celular para buscar, porque si no, no aprenden a usar la Biblia. Usen una Biblia física, de papel, ¿no? Entonces, Nehemías capítulo 12, versículo 8. Dice, y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza. Estos fueron seleccionados de entre esos que vinieron con Nehemías. Nehemías, ustedes saben, Nehemías es después de Babilonia, cuando se los llevaron a Babilonia como esclavos, cuando Babilonia toma el reino de Judá, se llevó esclavos y hubo durante 70 años, ¿no? Estuvieron esclavos en Babilonia. Cuando termina ese tiempo, regresan con Nehemías y con Esdras para reconstruir el templo y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías hace lo mismo que hizo David. Selecciona gente para que se dedique directamente a la alabanza, a los cantos. Entonces dicen que estos levitas con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Esa palabra alabanza significa cantos de acción de gracias. Cantos que agradecen lo que Dios ha hecho por ti. Somos muy mal agradecidos. Olvidamos fácilmente las bendiciones de Dios. Alguien dijo por ahí que deberíamos tener un cuaderno donde guardar todas las cosas donde escribir todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Mi nuera, Julia, me enseñó un método muy interesante. Una botella con tapa. Y cada vez que Dios hace una bendición, que Dios hace algo bueno por ti, y tú lo escribes en un papel, y le das gracias a Dios por lo que ha hecho, y describes lo que Dios ha hecho, y lo guardas en esa botella, y así a fin de año, cuando se termine el año y quieres tener un tiempo de acción de gracias, puedes sacar todos los papeles y ver todas las bendiciones que has tenido durante el año. Canciones de acción de gracias, agradeciendo a Dios por la sanidad que tienes. Si estás en casa y no estás enfermo, dale gracias. Si estás en casa y estás enfermo, dale gracias porque Dios tiene también un propósito para eso.
aprender a cantar agradeciendo. Eso también es alabar a Dios. Vamos avanzando. Son 9 conceptos. Vamos en el segundo. Entremos al tercero. El tercero es una palabra hebrea que significa teilá. Teilá. Significa enfoque concentrado en Dios. Cantos enfocados en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. Vamos a leer Deuteronomio 10, 21. Deuteronomio 10, 21. Dice Deuteronomio 10, 21. Empecemos con el versículo 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza. O sea, Él es el enfoque de tu alabanza. Tus cantos enfocados en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho. Eso es alabar a Dios. A veces hay canciones preciosas que nosotros cantamos normalmente, públicamente, pero se enfocan mucho a veces en el hombre o en lo que el hombre hace, ¿no? Y son canciones preciosas y nadie dice que estén mal. Pero, por ejemplo, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Preciosa la canción. La hemos cantado tantas veces, pero habla de lo que nosotros hacemos. He decidido seguir a Cristo. Hay una canción que cantamos hace muchísimos años que se llamaba Jesucristo es real, real en mí. Él me ha salvado con su sangre carmesí. Y era una canción como que cantamos lo que ha pasado en mi vida, ¿no es cierto? Y eso está bien. No estamos criticando estas canciones, pero debemos enfocarnos más en Dios y menos en nosotros. Hoy en día hay una teología que se metió en la iglesia donde quiere enfocar que el hombre es capaz, como que Dios le ha entregado al hombre la autoridad divina. Y es mentira, no es cierto. De ahí ha salido esta doctrina de que yo declaro, yo exijo, yo me apropio, yo reclamo, como si nosotros fuéramos más grandes de lo que somos. Dice la Biblia que somos polvo, nada más. Una mota de polvo somos. Por eso a veces nuestros cantos deben enfocarse en Dios. Cuando estás orando en tu tiempo devocional, enfócate en Dios. No te enfoques en ti, en tus problemas, en tus angustias, en tus miedos. Enfócate en Dios. La alabanza tiene que enfocarse en Dios. Ya hemos visto 3 conceptos. Halal, presumir de Dios. Huyedot, acción de gracias, agradecimiento. ¿No? Teilá, concentrarse en Dios. Vamos por el cuarto concepto de la alabanza. Caná es otra palabra hebrea que se traduce como alabanza y significa dar títulos de honor, adular a una persona con calificativos honoríficos, halagar a alguien en público. Vámonos a Isaías, al capítulo 45. Isaías en el capítulo 45. El versículo 4. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre
aunque no me conociste. En otros textos de la Biblia, donde se traduce la palabra alabanza, en este caso, la palabra es traducida como poner sobrenombre a alguien, ¿sí? Darle títulos honoríficos, como cuando una persona se va a presentar en el auditorio y tú eres el maestro de ceremonias. ¿Sí? Y entonces tú agarras y dices, en este momento queremos invitar al ingeniero científico, una eminencia, un hombre reconocido a nivel mundial. Entonces, comienzas a dar todos esos títulos de honor, a halagar a alguien en público, ¿no? Si nosotros tuviésemos que alabar a Dios y tuviésemos que darle títulos, ¿qué títulos le darías? Piensa. ¿Qué títulos de honor que adulen a Dios le darías? Podrías decir, mi Dios maravilloso, mi Dios increíble, mi Dios precioso, Dios que realmente es lo más grande. O sea, ¿qué títulos de honor le darías a Dios? Entonces, cuando quieres alabar, lo que haces es eso, buscar títulos que den honor al Señor. No estamos diciendo que inventes cualquier cosa, pero estamos diciendo que le des a Dios el reconocimiento, esos calificativos que lo colocan como creador, Señor del universo, el Rey de Reyes. Alabanza entonces significa también caná, dar títulos de honor, reconocer a Dios, ponerle a Dios, imagínate, ponerle a Dios sobrenombres que lo halaguen en público. ¡Qué maravilla! Entramos a la quinta palabra, Saba, que significa aquietarse, sosegarse, calmar el ritmo de vida para elogiar a Dios. Tiempo tranquilo con Dios. Vamos a leer el Salmo 65, el versículo 7. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. El que sosiega. Esa palabra sosegar, que en otros textos bíblicos se traduce como alabar. Esto quiere decir que estamos hablando de calmar, de tener un tiempo tranquilo para poder alabar a Dios. Y por si acaso, si alguno que está escuchando no tiene la rapidez como para tomar notas, mándeme un mensaje, sea por el Facebook, o sea por el WhatsApp, o por correo electrónico, y les hago llegar una copia de este estudio bíblico. La traducción correcta de esa palabra, saba, significa aquietarse, sosegarse, calmar el ritmo de vida para elogiar a Dios. Tiempo tranquilo con Dios. ¡Qué maravilla de concepto! Si yo quiero alabar a Dios, a veces estoy tan ocupado, tan agitado, tan alterado por las cosas, que no puedo alabar a Dios en realidad, no estoy tranquilo, no estoy reposado. Por eso cuando la gente dice, yo alabo a Dios durante el día, cuando camino, cuando manejo, cuando voy de compras, sí, uno puede cantar, uno puede alabar, pero a veces durante el día necesitamos detenernos, aquietarnos, sosegarse, calmar el ritmo de vida para elogiar a Dios. Tiempo tranquilo con Dios. Así que esta es otra de las piezas del puzzle del rompecabezas que arma el concepto. Quiero alabar a Dios, tengo que sosegarme, tengo que tranquilizarme, tengo que aquietarme, aun cuando estoy en la iglesia. Va a venir el tiempo de alabanza y no puedo estar preocupado mirando lo que ocurre a mi alrededor y qué voy a hacer y después hay que cocinar y los instrumentos. Cuando uno quiere alabar a Dios tienes que sosegarte, aquietarte, calmar el ritmo de vida para que puedas elogiar a Dios como Él se merece. El sexto concepto
de alabanza del hebreo es Sia. Sia. Primera de Reyes 18:27. Primera de Reyes 18:27. Dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Elías está frente a los profetas y a los sacerdotes de Baal. Y Elías los ha enfrentado, los ha confrontado, les ha dicho: a ver, vamos a ver quién es el Dios verdadero. ¿Ya? Y entonces ustedes conocen la historia. Dice que agarraron, lo que hizo Elías fue retar a los sacerdotes de Baal. Y les dijo: agarren ustedes un buey, una res, una vaca, pónganla encima de un altar y pongan leña debajo del altar y oren y clamen a Dios, y a su Dios, ¿no? A Baal. Y yo voy a hacer lo mismo. Y el Dios que responda, ese será Dios verdadero. Naturalmente no pasó nada cuando los sacerdotes de Baal dice que danzaban, gritaban, se cortaban la piel, se rajaban la piel, y no pasó nada. Cuando le toca a Elías, Elías dice que además echa agua, 12 cántaros de agua sobre la leña para que quede completamente empapada, mojada, y sobre la res, y clamó a Dios, y Dios mandó fuego del cielo, dice que lamió hasta el agua que estaba en el piso. Pero cuando los sacerdotes de Baal estaban danzando y gritando, es ahí cuando él se burla. Y entonces dice: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando. Esta palabra, meditando, hay otros textos bíblicos donde se traduce como alabar. Alabar a Dios también significa meditar, reflexionar. La palabra significa hablar bajito, compartir el dolor, susurrar al oído. A veces pensamos que la alabanza tiene que ver siempre con levantar las manos, gritar, ¿no? Danzar. Y a veces la alabanza también se da en esos momentos de dolor, cuando compartes con el Señor tu dolor, susurrándole al oído lo que está cargando tu corazón. Alabar a Dios también significa entonces meditar, reflexionar, compartir tu dolor con Él. Vamos al séptimo concepto de la alabanza. Barak. Salmo 95, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta palabra, que en otros textos bíblicos se traduce como alabar a Dios, significa adorar, postrarse, arrodillarse delante de Dios, hincar la rodilla, poniendo mi vida totalmente a disposición de Dios. En aquella época, ustedes saben que cuando uno se acercaba delante de un rey, se postraba delante de él. Aquellos que no querían postrarse demostraban soberbia, orgullo, y muchas veces le cortaban la cabeza. En este caso, el rey era la autoridad y la gente venía y se postraba completamente delante de él. ¿Por qué? Porque cuando tú hincas la rodilla y además se postraban, es decir, la frente tocaba el piso,
tú quedas a total disposición del rey. Si en ese momento el rey saca su espada, te puede cortar la cabeza. Postrarse delante de Dios es estar totalmente a disposición de Dios. Que mi vida está completamente en sus manos. Que yo le entrego a Él el control total de mi vida. Entonces, Barak, alabar a Dios, significa arrodillarse, postrarse. Muchas personas, a veces que en la iglesia esto es un poco más complicado hacerlo delante de todo el mundo, pero hacerlo en casa, ¿por qué no? ¿Alguna vez te has arrodillado delante de Dios? ¿Te has postrado delante de Dios? En algunos lugares o en algunas iglesias la gente le gusta hacerlo como show para que la gente lo vea. Mira cómo se arrodilla, mira cómo se postra, pero en tu casa, a solas, postrar tu corazón delante de Dios, arrodillarte delante de Dios para que puedas alabar a Dios. Solamente cuando tu corazón está postrado delante de Dios es cuando puedes realmente alabar a Dios. La octava palabra, toda, del Salmo 50, versículo 23. Toda, del Salmo 50, versículo 23, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza. En este caso se traduce el que sacrifica alabanza, pero la palabra que aparece ahí es toda, que significa sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias. Alabar a Dios aun cuando alabar es un sacrificio. Cuando hay momentos duros en la vida, cuando la adversidad te visita, cuando la enfermedad toca a alguno de tus familiares queridos, y cuando tú empiezas a orar y a agradecer a Dios, alabar a Dios en medio de la dificultad, alabar a Dios cuando alabar es un sacrificio, porque lo que quieres es renegar, lo que quieres es quejarte, lo que quieres es llorar, y tú agarras y en tu corazón dices, yo creo en Dios. Y creo en su amor por mí. Y creo en que está en control de todo lo que va a pasar. Y aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, yo lo alabo igual. Porque yo creo en Él. Creo en su palabra. Por eso el sacrificio de alabanza es honrar a Dios. Es decirle, a pesar de todo, sigo creyendo en ti. Toda sacrificio de alabanza. Por último, Yadá. Esta palabra que aparece en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, estos textos que a veces no aparece la palabra alabanza directamente, pero en otros textos de la Biblia sí aparece la alabanza. En este pasaje, por ejemplo, la palabra alabanza es traducida como apartarse del pecado, confesar el pecado y apartarse. La palabra exacta es lanzar el pecado fuera. Lanzar, como cuando uno levanta un arco y una flecha y lanzas la flecha. Esa es la idea de lanzar el pecado fuera de tu vida, expulsar el pecado, confesar tu pecado y expulsar el pecado. Eso también es alabar a Dios.
Y esa palabra contiene este concepto de levantar las manos. Levantar las manos para lanzar la flecha fuera, ¿no? Lanzarla. Y la palabra entonces, cuando tú dices levanto mis manos a Dios, también debes decir, levanto mis manos para sacar de mi vida todo tipo de pecado porque yo quiero alabar a Dios. Entonces, alabar a Dios significa reconocer tu pecado y sacarlo fuera, botarlo. Ahí también estás alabando. Qué interesantes conceptos, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a recordar. Halal, presumir de Dios. Huyedot, cantos de acción de gracias. Teilá, enfoque concentrado en Dios. Caná, dar títulos de honor. Saba, aquietarse, sosegarse. Sia, meditar, susurrar tu dolor en el oído de Dios. Barak, arrodillarse, postrarse. Toda, sacrificio de alabanza. Yada, levantar las manos para lanzar el pecado fuera de ti. Todos estos conceptos son el concepto de la alabanza. Entonces, cuando quiero alabar a Dios, no se trata simplemente de cantar, sino de llevar toda esta actitud en el corazón. Llevar esta actitud de postrarme delante de Él, llevar esta actitud de susurrarle mi dolor, llevar esta actitud de calmarme, tranquilo, para poder exaltarlo como Él debe, presumir de Él, delante de la gente, delante del mundo, presumir del Dios que tenemos, honrarlo con acción de gracias, agradeciendo, aprendiendo a agradecer, a reconocer las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. En fin, todos estos conceptos van sumando y juntos forman el concepto de la alabanza. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que acabamos de escuchar. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado, por la forma en que nos has bendecido con tu palabra el día de hoy, enseñándonos a alabarte, enseñándonos a llegar con nuestro corazón para abrir las ventanas de los cielos. Reconocemos el poder de la alabanza y para eso, oh Dios, queremos que nos enseñes. Abre nuestro corazón, bendícenos, enséñanos a alabarte, enséñanos a tener más tiempo de alabanza cada día. Oh Padre, menos peticiones, más alabanza. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.